Buenos días, mis amigos. Hoy vamos a hablar de cefalea. El dolor de cabeza, cefalea, es un síntoma muy frecuente en la población. Por lo general acompaña otros síntomas como catarro, falta de sueño, etc. Pero otras veces aparece como único síntoma. Si no es muy intensa, si es aguda y si pensamos que conocemos la causa, lo resolvemos con una aspirina o un paracetamol. Tiene el cuerpo cortado, malestar general, un poco de secreción nasal, dolor de cabeza y nadie piensa que es dolor de cabeza. Todo el mundo dice, me cogió el catarro. O en esta época, a veces decimos, probablemente me cogió el COVID. Cuidado, porque a veces no es exactamente así. Pero bueno, estos síntomas orientan en esta dirección. Nadie habla de dolor de cabeza entonces. Si es muy intensa, muy intenso el dolor de cabeza, si se mantiene a pesar de la tableta que tomamos o aparece con frecuencia, entonces se busca ayuda médica. Si usted le pregunta a un neurólogo cuál es el síntoma más frecuente que hace que las personas acudan a la consulta de neurología, responderá, sin lugar a dudas, el dolor de cabeza, la cefalea. Pero no solo en neurología, es un síntoma que hace que muchas personas acudan a consulta de medicina general y de medicina interna. La cefalea es un síntoma frecuente y que lleva a muchas personas a consulta. Para el paciente el dolor de cabeza es un problema, pero muchas veces también este dolor de cabeza es un problema para el médico. Las técnicas diagnósticas modernas han facilitado el diagnóstico, por lo menos para descartar enfermedades más graves que las causan, pero en muchos casos los estudios de imagen son normales y eso complica un poco porque tenemos que regresar al diagnóstico clínico con el que deberíamos haber comenzado, pero bueno, a veces llega un paciente con cefalea y dice tomografía, resonancia nuclear electromagnética, no sé qué más, todo es negativo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo que tenía que haber hecho desde el inicio, preguntarle al paciente cómo es la cefalea y tratar de hacer un diagnóstico clínico u orientarse clínicamente. He tenido pacientes con cefaleas crónicas que la causa es muy simple. Recuerdo una muchacha que la tomografía era normal, le habían hecho muchas cosas, todo era normal y entonces le aplicamos una de las tecnologías más adecuadas que hay para un diagnóstico clínico, el IEFBH, una técnica que da muy buenos resultados. ¿Saben qué quiere decir esto? I de interrogatorio, EF examen físico, BH bien hechos. Así de fácil. Interrogatorio y examen físico bien hechos. Vamos a comenzar definiendo el término cefalea. Eso es fácil, dirán algunos, el dolor de cabeza. Está bien, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es la cabeza? Según la primera acepción del concepto de cabeza en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia, dice parte superior del cuerpo del hombre y superior o anterior de muchos animales, donde se encuentran algunos órganos de los sentidos y el cerebro. Bueno, a veces no hay cerebro, pero vamos a dejarlo ahí. Pero cuando usted tiene dolor en la mandíbula o en el pómulo, no dice me duele la cabeza, dice me duele la cara o la mandíbula o el pómulo. Por eso la RAE inteligentemente da como segunda acepción de cabeza en el hombre y los demás mamíferos esta misma parte del cuerpo, pero sin considerar la cara. Y entonces pone entre paréntesis dolor de cabeza. Es decir, cuando hablamos de dolor de cabeza nos estamos refiriendo a una parte de la cabeza que no es toda la cabeza, es la parte de la cabeza que no es la cara, por encima de la cara y hasta la parte posterior u occipital. Por tanto, la segunda acepción es la que nos interesa y podemos definir cefalea como dolor de cabeza, segunda acepción del diccionario de la Real Academia, teniendo en cuenta que no incluye el dolor en la cara. Ahora, cuando el dolor se localiza en la parte posterior, donde la cabeza descansa en el cuello y por debajo de una protuberancia ósea que tenemos detrás, se la pueden tocar aquí con el medio con mucha facilidad, en la línea media y exactamente encima de la unión de la columna y el cráneo, entonces se llama cervicalgia, cuando es de ahí para abajo. Así que la cefalea más bien está localizada por encima de las cejas hasta la protuberancia occipital externa. Por debajo de las cejas se llama algia facial o dolor en la cara. Y por debajo de la protuberancia occipital externa, que la podemos tocar ahí con facilidad, se llama cervicalgia o algia o dolor cervical. Se llama cefalea propiamente dicha el dolor que se localiza, por tanto, por encima de una línea imaginaria que pasa sobre las órbitas de los ojos, por encima de las orejas y termina en la protuberancia occipital externa. Lo primero, ante un paciente con dolor de cabeza es establecer si existe algún criterio que nos haga sospechar que la causa es grave. Recuerden esto, llega una persona con dolor de cabeza, vamos a ver si esto es un dolor de cabeza que puede ser grave o no. Y estos criterios principalmente son, primero, cefalea de inicio súbito.
Cuando una cefalea aparece de repente puede deberse a una hemorragia intracraneal. Incluso es muy característico que esa cefalea parece como un estallido. La persona dice, sentí como ¡pac! Una cosa que me estalló aquí y se puede tocar con un dedo. Cuidado, eso probablemente, no es siempre, pero probablemente sea una hemorragia cerebral por ruptura de aneurisma. He visto varios, incluso recuerdo un caso que me contaron cómo había comenzado el dolor de cabeza y le dije, vamos a ingresarlo porque ese paciente parece tener una hemorragia cerebral. Se le hizo una angiografía y tenía un aneurisma cerebral, que por suerte no se había roto del todo, había sido una pequeña rotura, ¡pac! Pero que dio esa sensación de estallido y localizable con un dedo. Es aquí donde me dolió, donde estalló. Después el dolor era difuso, era otra cosa, pero comenzó así. Ese es un criterio de gravedad. Cefalea de inicio súbito que apareció de pronto. Otro es primera cefalea. Los pacientes con cefalea de causas no graves, por lo general, sufren de crisis que se repiten. Desde luego, en estos pacientes con crisis de dolor de cabeza que se repiten, siempre hay una primera vez, pero esta primera vez es la que nos puede inducir a sospechar de que hay algo grave. Si tiene vómitos antes de la aparición del dolor, la persona dice, vomité y me empezó el dolor. Esto puede ser por un aumento de la presión dentro del cráneo. A veces el dolor se alivia cuando la persona vomita porque descomprime un poco. Si hay una relación entre vómitos y dolor de cabeza, cuidado, puede tratarse de una hemorragia o de un tumor también. Si el dolor de cabeza va aumentando en días o semanas, pasan unos días, pasan una semana y el dolor aumenta. Criterio de gravedad. Si el dolor aparece o empeora cuando la persona se inclina, cuando levanta objetos o cuando tose, esto sugiere un aumento de la presión dentro del cráneo y es un signo de gravedad. Dolor que altera el sueño o se manifiesta de inmediato al despertar, también es un signo de gravedad. Si usted no puede dormir es porque el dolor es intenso y puede ser un signo grave, ¿no? Si el dolor comienza después de los 55 años, una persona que no padece de cefaleas crónicas y después de los 55 años comienza un dolor de cabeza crónico, bueno, hay que tener en cuenta algo, las cefaleas crónicas benignas generalmente aparecen en edades más tempranas, después de los 55 años. Una cefalea mantenida que aparece después de los 55 años es un signo posible de gravedad. Fiebre o signos generalizados sin explicación que acompañan un dolor de cabeza, que el dolor de cabeza muchas veces es lo principal, pero es acompañado por fiebre o signos sin explicación ninguna, es un criterio de gravedad. Personas que sufren enfermedades sistémicas como es la hipertensión y la diabetes y empiezan con una cefalea que no tenían, también es un signo de gravedad porque puede estar diciéndonos que esa persona tiene una complicación de su enfermedad de base. Alteraciones neurológicas que acompañan el dolor como convulsiones, trastornos de conducta, visión doble. Muy importante porque una visión doble sugiere parálisis de uno de los nervios craneales, del tercer par craneal, y esto es un signo indirecto de hipertensión intracraneal. Visión borrosa acompaña a cefalea, me duele la cabeza y estoy viendo borroso. También, si se acompaña de hipersensibilidad circunscrita, por ejemplo, dice, tengo dolor y entonces cuando me toco esta zona siento como si me doliera, como si me molestara, es una zona que tengo la sensibilidad aumentada, también es un signo de gravedad. Recuerden otra cosa, las cefaleas crónicas cuando modifican sus características también puede ser considerado un signo de gravedad. En general son sugestivos de gravedad la presencia de signos que hagan sospechar un aumento de la presión dentro del cráneo, la hipertensión intracraneal, o que tengan alteraciones neurológicas, o que tengan señales infecciosas, o que tengan descontrol de enfermedades sistémicas. Estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta en un paciente con dolor de cabeza. La importancia de buscar signos de gravedad es que en caso de estar presente es necesario hacer el diagnóstico con rapidez, porque una demora innecesaria puede costarle la vida al paciente. Un paciente con una hemorragia cerebral, visto en cuerpo de guardia y que le digan, hasta una tomografía, saca turno, hasta esto, saca turno, saca turno, saca turno, el paciente cuando salga del cuerpo de guardia puede perder la vida simplemente esperando un taxi o tomando un automóvil o conduciendo un automóvil. Y entonces esto es un problema serio porque no tuvimos en cuenta signos de gravedad. Si un paciente tiene signos de gravedad, tenemos que considerar que es urgente hacer el diagnóstico en muy breve tiempo para evitar complicaciones importantes y salvar la vida del paciente. Si el dolor aparece con factores ambientales, como cambios de clima, como la lluvia, como cuando hay humo, cuando hay polvo, eso a favor no de causas graves, a favor todo lo contrario de causas benignas. Es una cefalea que tiene características de cefalea benigna. Los dolores intensos no tienen por qué ser los más graves. Por lo general la migraña es la cefalea más intensa o una de las más intensas que existe. Muy molesta, pero no es grave. Se los dice un migrañoso que sufre desde hace 50 años de esta enfermedad y que a pesar de haber acudido a médicos con frecuencia, desde que era niño, desde que tenía 12 o 13 años, bueno, pues durante 7 años nadie me hizo el diagnóstico. Me decía un problema de la vista, pero no llevas espejuelo. Y eso es un problema de la vista, pero no llevas espejuelo. Me está diciendo a mí, después de aquella época, que simplemente no sabían lo que tenía.
Después me mandaron fenobarbital. No, toma fenobarbital porque eso es esto, es lo otro. Eso fue en el Cira García cuando era hospital de becados, que me dijeron toma fenobarbital. Y estuve muchos años tomando fenobarbital, pero el dolor de cabeza aparecía. El fenobarbital desde luego me dormía y me quitaba el dolor de cabeza porque me dormía. Pero cuando me despertaba lo tenía otra vez. Un día, yo era alumno de medicina interna de cuarto año, pasando visita con el profesor Rafael Durán, que es una persona que yo siempre he tenido una admiración muy grande hacia él, y se lo dije muy poco, no se lo dije como debía haberse dicho, pero siempre lo admiré muchísimo por muchas características que tenía. Pues Durán está pasando visita y ante un paciente con cefalea comenzó a describir el cuadro clínico de la migraña. En ese momento yo tenía una crisis ligera y estaba acostumbrado a esta crisis ligera, ya para mí eso no era nada. Y escuchándolo de pronto exclamé, ¡ay! Eso es lo que yo tengo. Interrumpió el paso de visita, me dijo, ¿qué te pasa, Padovani? Profesor que está describiendo el dolor de cabeza del que yo sufro hace muchos años. Me interrogó, me examinó y entonces me dijo, sí, eso es lo que tiene, una migraña. Me recomendó el tratamiento con ergofeína. Pude abandonar las dosis altas de fenobarbital. Esto es otra cosa curiosa. Tenía una crisis que no aguantaba más, una crisis inmensa. Llegué a una farmacia y con una receta hecha por mí mismo, que era alumno de medicina del cuarto año, pues la firmé allí mismo. Le puse el nombre antiguo Cafergot, que fue el que me dio. Cuando llego ahí, me ve farmacéutico y me dice, oye, esto hace años que no hay. Le dije, no, dice, no, no, lo que es un similar. Le dije, cosa es, dice, ergofeína. Dice, bueno, pues ahí es igual, sí, sí, es lo mismo. Me lo digo. Me tomé la primera tableta en el portal de la farmacia. ¿Por qué? Porque el dolor no lo aguantaba más y yo cuando me tomaba las tabletas sin agua ni nada, estaba acostumbrado ya de la cefalea y salí caminando. Y entonces cuando dejaba unas cuadras caminando empezó a aliviarse aquello, fue una cosa increíble, increíble, increíble. Y entonces eso fue lo que me hizo también el diagnóstico terapéutico de la migraña. Abandoné el fenobarbital y durante muchos años estuve así, pero bueno, es una historia muy larga, no la voy a hacer completa, les va a dar dolor de cabeza la historia de mi migraña. Fisiopatología del dolor de cabeza. Por lo general, las estructuras del encéfalo, que son las partes del sistema nervioso que están dentro de la cavidad formada por los huesos del cráneo, no son sensibles al dolor. Los receptores al dolor se sitúan en estructuras fuera del cráneo, piel, el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, y el tejido celular subcutáneo. Los receptores del dolor existen sobre todo en el cuero cabelludo. Existen receptores dentro del cráneo, no es que no existen, pero no son muchos y están situados en las meninges, que las meninges son una serie de estructuras como membranas que rodean todos los órganos del sistema nervioso central, lo cubren, lo protegen, son tres capas. Bueno, habría que hablar largo de meninges, solo vamos a decir eso, las meninges cubren todos los órganos del sistema nervioso central y los protegen de movimiento, los protegen de muchas cosas. Y cuando se inflama, es la meningitis que ustedes conocen. Aquí la mayoría de los receptores están situados en unos conductos llamados senos venosos, que es por donde viaja la sangre venosa para salir de los órganos del sistema nervioso central y que está en la dura madre. Y estos receptores, cuando se estira la dura madre, cuando aparece una meningitis o aparece una inflamación de dura madre o aparece una hipertensión dentro del cráneo, es que duelen, se estimulan y duelen. Dentro del cráneo existen receptores para el dolor en el tejido que acompaña a las grandes arterias fuera del cerebro. Las arterias carótida interna y carótida externa, que son las que llevan la sangre para el cerebro. La externa lleva sangre hacia la parte de fuera, pero están muy rodeadas de un tejido conectivo, están rodeadas por ese tejido conectivo lleno de receptores al dolor. Y las lesiones cerebrales muchas veces pues no son tan dolorosas. La mayor parte de las veces una lesión intracraneal de parte del sistema nervioso, por ejemplo el tumor cerebral, puede crecer considerablemente sin producir dolor. ¿Por qué? Porque va creciendo lentamente, no estira estas estructuras nerviosas o estas estructuras dolorosas que están rodeando las arterias, grandes arterias, y que están situadas en algunas partes de las meninges, pues no las estira, no las distiende, y el dolor no aparece tan al inicio, se demora en aparecer. También hay otra característica, el nervio trigémino, tri, 3, quiere decir que tiene 3 ramas, es el encargado de transmitir el dolor a las estructuras cercanas al cerebro. Él va a recoger el dolor de toda la parte esta, de la cara, del cráneo, y va a llevarlo, la mayor parte del cráneo, la parte posterior son los nervios cervicales, y va a llevarlo, esa información dolorosa, hacia el cerebro. Y entonces, este nervio trigémino y estos nervios cervicales son los encargados de transmitir toda la información dolorosa de la parte exterior hacia adentro. Así, el dolor de cabeza puede producirse por irritación del nervio trigémino. Cuando irritamos el nervio trigémino por cualquier causa, sus 3 ramas, cualquiera de sus 3 ramas, las 3 son sensitivas, pues entonces, y una de ellas también es motora,
entonces al irritar el nervio trigémino vamos a transmitir un dolor a nuestra área cerebral receptora del dolor, ya hablamos de esto al inicio, y entonces ahí vamos a sentir ese dolor como un dolor de una rama del trigémino, de un área determinada a la que el trigémino está inervando, y lo sentimos como un dolor que neuropático, porque es un dolor de irritación del trigémino, y un dolor intenso también. Y también el nervio trigémino va a recoger alguna información de estructuras situadas dentro del cráneo, y esto también pues puede modificarse, puede transmitirse por esta vía y sentirse a veces como un dolor fuera del cráneo porque estamos recogiendo información de adentro, aunque lo más frecuente en los dolores intracraneales es que es un dolor difuso, un dolor que no es exactamente neuropático, sino un dolor difuso, no cisectivo. Es importante recordar que el trigémino se llama así, ya lo dije, porque tiene tres ramas. Una oftálmica es la que se relaciona con el cráneo y con la mayoría de estructuras intracraneales, y esta rama también recoge información de ojos, las órbitas, senos paranasales, frontales, nariz y algunas estructuras de la cara. Y el dolor de estas lesiones puede reflejarse en este nervio, puede sentirse como un dolor nervioso por inflamación de las estructuras de las que él recoge información. Ojos, órbitas, nariz y senos paranasales frontales, viaja esa información por el nervio trigémino rama oftálmica, y esta rama oftálmica también recoge información de toda la parte anterior del cráneo. Las otras ramas, maxilar y mandibular, recogen la sensibilidad de la cara, la boca y el resto de las estructuras de la cara. Además, la parte de la cabeza dentro y fuera del cráneo son inervadas, la parte posterior, por los nervios cervicales posteriores. Todo esto que usted tiene aquí en la parte posterior de la cabeza, pues entonces va a ser todo esto inervado por los nervios cervicales superiores, la parte superior de los nervios que salen de la columna cervical, y aquí están también los músculos que unen la cabeza a la columna vertebral, que mantienen la cabeza en la posición, que nos permiten girar la cabeza, flexionarla, extenderla, estirar el cuello, y estos músculos pueden causar dolor y lo sentimos como un dolor posterior, un dolor que generalmente es un dolor no cisectivo, pero posterior, y entonces nos quejamos dolor de cabeza, estamos hablando de un dolor de músculos del cuello. ¿Por qué? Porque estos nervios van a recoger información, repito, de los músculos del cuello y también de la parte posterior del cráneo y de la parte posterior de la piel, toda la parte occipital, de la occipital superior, aquí hacia abajo. Como ven, las estructuras que pueden doler en la cabeza son muchas, y muchas son las causas de dolor de cabeza. Las cefaleas pueden clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, una forma de clasificar fácil es agudas y crónicas. Las crónicas tienen no menos de 3 meses de evolución. El dolor de cabeza está ahí hace por lo menos 3 meses. Generalizada, cuando es toda la cabeza, o localizada, cuando es solo una parte de la cabeza. Primarias, no se puede identificar una causa específica aunque se conozca su mecanismo de producción. La migraña, por ejemplo, no se conoce la causa de la migraña, pero se conoce muy bien su mecanismo de producción. O secundarias, en las que se conoce la causa. Y a veces, pues, estas secundarias tienen cura, otras veces no tienen cura. Puede clasificarse también de causa neurológica y de causa no neurológica. Y bueno, llegamos al final por hoy. Hasta la próxima, que seguiremos hablando también de algunos tipos de dolor cefalea.